Igual 161, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Por la tarde, el pequeño buque de guerra navegaba a paso tranquilo mientras un músico tocaba el piano cerca. El cocinero acompañante ya había preparado una cena suntuosa. También se había instalado una mesa de comedor en la cubierta. A ambos lados de la mesa estaban dispuestas 20 botellas de vino con etiquetas añejas. Nami miró las dos filas de botellas de vino, con los labios ligeramente torcidos. ¿Estás planeando beber todo el camino hasta Tierra Santa? ¿Qué, tienes miedo? Saint ya había tomado asiento a la cabecera de la mesa y le hizo un gesto a Califa para que abriera el vino. Hay una regla cuando bebes conmigo. Quien vaya primero al baño debe penalizarse con 3 vasos. Los ojos de Nami se abrieron de par en par. ¿Un castigo por ir al baño? ¿Qué mala regla es esa? Saint se sirvió una taza llena y bromeó. En realidad, la regla acaba de ser promulgada, y bien. ¿Estás satisfecho? Simplemente hecho. Así que fue creado específicamente para atraparme. Nami se inclinó hacia adelante y sus dedos golpearon bruscamente la mesa. Luego añadiré una cláusula. Si eres el primero en romper tu propia regla, tendrás que responder una pregunta extra mía. Sin trampas. Califa permaneció respetuosamente a un lado, frunciendo el ceño. Había recibido el entrenamiento de CP más riguroso. En su percepción más profunda, el comportamiento actual de Nami, golpear la mesa frente a su amo, y agregar cláusulas en un tono casi provocador, eran suficientes cada una para constituir una grave ofensa contra el creador. Saint captó la sutil reacción de Califa. No miró a Califa, simplemente levantó su taza hacia Nami, su tono se relajó. Califa, puedes irte. Estoy de buen humor. Ven, gatito ladrón, ¿quieres tomar algo conmigo primero? El ceño de Califa permaneció fruncido, pero las órdenes de su amo eran absolutas, por lo que solo pudo darse la vuelta e irse. Nami observó la dirección en la que Califa desapareció y luego se dio la vuelta. Al encontrarse con la mirada medio sonriente de Saint, respiró hondo y tomó la taza que tenía frente a ella. Está bien, beberé. Ya sea por la constitución física de Saint o por su tolerancia natural, aguantaba bien el alcohol. Pronto, 4 botellas de licor de 60 grados estaban vacías, para entonces, las mejillas de Nami estaban ligeramente sonrojadas. Mientras tanto, Saint estaba usando técnicas modernas de coqueteo, realizando un pequeño truco de magia aquí y contando un chiste inofensivo allá. Dejó a Nami aturdida y divertida, riendo un momento y actuando tímida al siguiente. Después de que terminaron otra botella, Nami miró a Saint. Al ver que aún no mostraba signos de intoxicación, de repente se inclinó, entrecerrando sus ojos ligeramente mareados hacia el rostro de Saint. ¿Tú, cómo sigues actuando como si nada hubiera pasado? ¿Un monstruo? ¿De verdad que eres un monstruo? Era bien sabido que Nami tenía una alta tolerancia al alcohol. En aquel entonces, por un premio de 100.000 bayas, era capaz de beber copas de membrillo sin emborracharse. ¿Cómo podrían 3 botellas de licor fuerte ponerla mareada? Saint, con una sonrisa juguetona, se inclinó más cerca hasta que sus mejillas quedaron a centímetros de distancia. Conozco tu tolerancia. ¿Sigue fingiendo? Expuesta, Nami no entró en pánico. Sus ojos nublados y borrachos simplemente se aclararon un poco. Astuto. Mientras hablaba, se inclinó ligeramente hacia atrás, ampliando la distancia entre ellos. No muy lejos, Smokey observaba en silencio. Aún no entendía por qué el ambiente se había relajado tras descubrirse una mentira tan inquisitiva. La sesión de bebida continuó cuando Nami de repente miró al músico a lo lejos y suspiró. Qué lástima que Bro no esté aquí. Saint bromeó juguetonamente. Ah, ¿sí? ¿Tan mal toca mi músico? ¿Debería matarla? Estúpido. Nami puso los ojos en blanco, entre risas y lágrimas. Quería decir que si él estuviera aquí, al menos el ambiente sería más animado. ¿Por qué la matarías? Apoyó su mejilla sonrojada en su mano y miró hacia el músico. Su mirada se perdió en sus pensamientos. Saint siguió su mirada y de repente se sintió inspirado. Se levantó y caminó hacia el músico, que temblaba por todas partes mientras estaba arrodillado en el suelo. Tenía la frente presionada contra la cubierta.
Las palabras mátala aún resonaban en sus oídos, y mientras la sombra se cernía sobre ella, incluso dejó de respirar. Ace no la miró. Su mirada se posó en el piano. Pasó los dedos sobre las teclas con naturalidad, probando algunas notas con movimientos serenos. ¿Está afinado? Sí, Su Alteza. Se afina todos los días. La voz del músico temblaba sin control. MMM. Ace estaba sentado en el banco del piano, con la mirada perdida en el mar y los dedos suspendidos sobre las teclas. Luego empezó a sonar Croatian Rhapsody. Era una melodía que no pertenecía en absoluto al mundo de los piratas. De ritmo rápido, llena de notas, y que alternaba rápidamente entre una guerra conmovedora y un profundo dolor. Cada segmento mostró técnicas y conceptos que superaron la comprensión musical de esta época. La mano de Nami hacía rato que había caído de su mejilla, su mareo se había disipado por esa música extraña y agitada. Smoothie quedó aturdida por un momento. Era la primera vez que se daba cuenta de que la música podía ser tan elegante y a la vez cruel. El músico arrodillado cerca estaba completamente aturdido, olvidándose incluso de su miedo. Ella miró fijamente las manos que se habían vuelto borrosas sobre las teclas, escuchando las frases agresivas, con su mente totalmente en blanco. Había estado obsesionada con la música durante media vida, pero nunca había escuchado una pieza así. ¿Era realmente algo que un humano pudiera tocar improvisadamente? La canción terminó. Cayó el acorde final, su resonancia vibró sobre el mar. Ace retiró sus manos, miró a la estupefacta Nami y regresó a su asiento, con una sonrisa curvando sus labios. ¿Estás bastante animado? Sigamos bebiendo. Todavía queda mucho vino. Nami lo miró fijamente durante unos segundos antes de recostarse en su silla, murmurando suavemente. Está bien, beberé. Se frotó las orejas ardientes y luego tomó su taza, aunque no bebió inmediatamente. Su mirada todavía estaba un poco desenfocada, como si parte de su atención hubiera sido desviada por la música del piano y aún no hubiera regresado. 2 horas después, solo quedaba la última taza de las 20 botellas. Nami se quedó mirando esa última taza, con los ojos desenfocados y las mejillas rojas, su cuerpo balanceándose ligeramente. Dime, ¿sientes algo por mí? La mano de Ace, a punto de tomar la copa, se detuvo en el aire. Levantó la vista y se posó en las mejillas sonrojadas de Nami. La cubierta estaba en silencio, salvo por el suave sonido de las olas. ¿Intenciones? Quizás solo pienso que verte así, es bastante interesante. Nami se quedó atónita por un momento y se puso de pie, intentando imprudentemente agarrar el brazo de Ace. Esta respuesta fue completamente inesperada. ¿Interesante? ¿Qué era interesante? ¿Verla beber o regatear? Oh. Antes de que pudiera entenderlo, una oleada de intenso mareo la azotó y su cuerpo se tambaleó. Ace extendiendo la mano justo a tiempo, sosteniéndola firmemente del brazo. Olvídalo, peso ligero, has bebido demasiado. Te llevaré de vuelta a tu habitación. Con su brazo apoyado, Nami se inclinó hacia él sin fuerzas, poniendo la mayor parte de su peso sobre Ace. Ella lo miró entrecerrando los ojos. Su aliento cálido transportaba el olor a alcohol. ¿Interesante? ¿A quién llamas interesante? Mentiroso, definitivamente querías emborracharme. Ace no discutió. Simplemente la estabilizó y le dijo con calma al músico que estaba cerca. Limpia esto. Las luces de la habitación estaban tenues. Ace originalmente había planeado simplemente dejar a Nami e irse. Después de todo, desdeñaba el cliché de emborrachar a alguien. Como dice el viejo refrán, un buen plato vale la espera. Pero justo cuando estaba a punto de soltarse y levantarse, Nami lo agarró del cuello y se apoyó torcidamente contra él. Espera, ¿todavía no ha dicho cómo se llama la canción? Ace se vio obligado a inclinarse por su tirón, sus brazos se apoyaron a su lado y su distancia se cerró de repente. ¿No lo he dicho ya varias veces? Aún no lo ha decidido. Si de verdad te gusta, lo dices. Nómbralo. Repitió Nami, sus ojos mirando confundida el rostro a centímetros de distancia. ¿Lo nombro? Ace mantuvo su postura inclinada, sin apartarse. Es un regalo para ti. Lo que quieras. Es lo justo. Nami parpadeó y, unos segundos después, de repente suena. Una sonrisa llena de encanto ebrio y un toque de astucia familiar. Entonces llamémosla, la marcha invaluable.
Después de hablar, ella comenzó a reírse para sí misma, inclinándose aún más hacia adelante hasta que, de repente, sus labios se encontraron inesperadamente. Como Saint también había bebido bastante, no notó el sabor del alcohol, solo una dulzura leve y etérea. Ambos contuvieron la respiración al mismo tiempo, mientras la atmósfera ambigua se entrelazaba. El tiempo parecía extenderse infinitamente. Un momento después, se separaron. El alcohol inundó a Nami, y su mirada se volvió borrosa y se dispersa. Pero su conciencia restante era muy clara, en su cojera actual. Y mareada, era como un cordero al matadero. Nami se congeló en sus brazos, con la mente completamente en blanco. Luego intenté aparente, pero todavía estaba flácida y carecía de fuerzas. ¿Qué? Nami bajó la mirada sin comprender, su voz reducida a una queja con puchero. Fue muy caro, devuélveme. Saint la miró con expresión dolorida pero aturdida, con un atisbo de sonrisa brillando en sus ojos. El dinero de mi barco no lo administras tú. Nami se quedó atónita ante esas palabras. Parpadeó con sus ojos nublados, intentando procesar la frase. Parecía cierto. El dinero del barco realmente estaba bajo su control. Puntos de emoción desconocidos de Nami más 599, palpitante más 500. Saint curvó sus labios. A continuación, te enseñaré la técnica Aki que le enseñé a Robin. ¿El Aki de Robin? Nami recordaba vagamente que Saint le había enseñado el Aki de Robin de una forma especial. El alcohol la hizo lenta. ¿Ahora? Su voz sonó apagada, su mirada perdida recorrió el rostro a centímetros de distancia antes de desviar rápidamente la mirada. Yo, he bebido demasiado, no puedo aprender. Pero en el siguiente instante, el viento del mar aulló fuera del buque de guerra. Antes de que Nami pudiera terminar su frase, sintió una oleada de Aki. La ira esperada nunca llegó. Solo hubo tímidos murmullos. ¿Acaso esto cuenta como que me engañaste? Si lo hubiera sabido, no habría bebido contigo. Saint soltó una risita. Las fluctuaciones de su Aki no se vieron limitadas, lo que la hizo temblar levemente. ¿Debería irme? Claramente fuiste tú quien tomó la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Las orejas de Nami se pusieron rojas, pero ella continuó discutiendo. Astuto. Sabía que me jugarías una mala pasada tarde o temprano. 100.000 palabras omitidas aquí, fluctuación emocional anormal de Nami más 1999. Después de pasar tiempo juntos, Nami ya no se resistía tanto a Saint. Sumado al impulso del alcohol, una vez que ciertas relaciones cambian y el efecto del alcohol desaparece por completo, sigue un breve momento de drama. Por la mañana, el pequeño buque de guerra hacía tiempo que se había quedado sin energía y avanzaba lentamente con sus velas. En ese momento, Nami tenía su cara enterrada en una almohada, tan avergonzada que quería morir. No se había desmayado, ni siquiera un poquito. Y como no lo había hecho, era aún más vergonzoso. Si este bastardo la hubiera obligado, se habría decepcionado muchísimo, o incluso se habría marchado hecha una furia. Pero, no fue así. De hecho, fue ella quien lo retuvo cuando estaba a punto de irse. En una situación en la que ambos habían bebido bastante, si no hubiera pasado nada, eso sería lo anormal. Lo que no quería admitir era que las bromas íntimas de ese hombre en la mesa, junto con esa pésima pieza de piano que tocó, sin duda le había causado un ligero latido en el corazón mientras estaba achispada. Pero este bastardo ya tenía tantas mujeres y aún así vino a provocarla. Pensando en la mancha roja en la sábana, le dio demasiada vergüenza enfrentarlo. Si estás despierto, levántate. La voz de Saint provenía de su lado, con la pereza de alguien que acaba de despertar. El barco no tiene energía, navegante. Callarse la boca. La voz de Nami quedó amortiguada por la almohada, sonando resignada con un tono nasal. Todo es por culpa de esa maldita pieza tuya. Anoche dijiste que no tenía precio e incluso quisiste venderlo por dinero. De repente, Nami se quitó la colcha y se sentó, con las mejillas sonrojadas. Estaba borracho. ¿Cuenta una conversación de borracho? La sábana se deslizó hacia abajo y ella instintivamente tiró de ella hacia atrás para envolverse bien, pero el movimiento le provocó cierta incomodidad, haciéndola fruncir levemente el ceño. Saint la trajo hacia sus brazos. No hay prisa por el poder de la nave. ¿Quieres repasar el Aki de nuevo? Siento que estás a punto de alcanzar el límite.
Nami se puso claramente rígido cuando él la atrajo hacia su abrazo. Inmediatamente levantó la mano para golpearlo en el hombro. Revisa la cabeza. Voy a atacar la nave ahora mismo. Azesain rió entre dientes, sin tener intención de dejarla ir. ¿Quieres otra pieza que pueda venderse por dinero? ¿A quién le importa? Bien, entonces ve a cargar contra la nave. Azesain la soltó, indicándole que podía irse. Nami se quedó atónita por un momento. Luego lo miró fijamente. Siempre dando órdenes a la gente. Ella gruñó mientras se levantaba, caminó hacia la cama para vestirse rápidamente y luego salió corriendo de la habitación como si escapara, aunque no estaba claro si por pánico o por otra cosa. Tarde, el sol de la tarde calentaba la terraza. Azesaint estaba sentado en una tumbona. Comenzó una actividad que todos los hombres disfrutan: la pesca. Por alguna razón desconocida, habían pasado 2 horas y ni siquiera se veía la sombra de un pez. Antes de su reencarnación, era como muchos otros pescadores. La pesca con señuelo era simplemente su actividad habitual. Pero ahora que había llegado al mundo pirata, seguía en blanco. Un instante después, la carroza por fin se movió. Azesaint hizo un gesto con la muñeca y atrapó un grupo de algas. Sin expresión alguna, arrojó las algas de nuevo al mar. Nami se apoyó en el ojo de buey, observando al hombre que fácilmente podría derrotar a los 4 emperadores. En ese momento estaba frunciendo el ceño al ver el cubo vacío. ¿Los dragones celestiales también pescan? Un momento después, el flotador volvió a moverse. Levantó la caña. Algas mojadas una vez más. Nami lo vio arrojar sin expresión alguna las algas de nuevo al mar y las comisuras de su boca se crisparon imperceptiblemente. De repente se dio cuenta de que en realidad lo encontró, un poco gracioso, pero también sintió una extraña sensación que no podía describir, al ver a un dragón celestial incapaz de atrapar un pez. Un momento después, Azesain dejó su caña de pescar y dejó escapar un suave suspiro. La pesca era realmente incompatible con su destino, sin importar en qué mundo se encontrará. Luego se elevó por los aires, sacó la estrella emperador, la envolvió en Aosoku y lanzó un golpe hacia el océano. Esquiva de los dioses. El mar se partió con ese impacto, creando un desfiladero aterrador. El agua del mar permaneció separada de ambos lados durante mucho tiempo. Innumerables peces, aturdidos por el impacto, flotaron hacia la superficie con sus vientres blancos hacia arriba, cubriendo una vasta área. Azesaint envainó su espada y aterrizó de nuevo en la cubierta, asintiendo con la cabeza hacia los despojos que cubrían el mar. Así está mejor. Luego dio instrucciones a las guardias femeninas del barco. Traigan los mejores. Esta noche tendremos un festín de pescado. Las guardias femeninas obedecieron apresuradamente, ocupadas en lanzar redes para recuperarlos. Nami miró el desorden en el mar, luego al culpable que ya descansaba con los ojos cerrados en la cubierta, y su boca se torció. Por la tarde, Nami se quedó de pie junto a la barandilla del barco, mirando hacia el horizonte. La puesta de sol era hermosa y la brisa del mar era suave, pero ella sentía que algo andaba mal. Ella se giró y le habló a Califa con voz tranquila. Difícilmente a babor, a toda velocidad hacia las 10 en punto. Califa miró al cielo. Señorita Nami, el tiempo está. Azesaint abrió los ojos en el sillón, miró al cielo y dijo rotundamente. Haz lo que ella dice. Luego miró a Nami. Ya que se avecina una tormenta, ¿quieres hacer alguna locura? Nami estaba a punto de regresar a la cabaña, pero al oír esto, sus pasos se detuvieron bruscamente. Giró la cabeza y frunció el ceño. ¿Algo loco? ¿Tienes idea de lo peligroso que es una tormenta? Azesaint se levantó del sillón, caminó hacia su lado y una sonrisa malvada se curvó en sus labios. Por supuesto que lo sé, pero ¿alguna vez te he engañado? Nami se quedó atónita ante sus palabras y no pudo encontrar una refutación por un momento. ¿La había estafado? Pensándolo bien, desde ser casi obligado a subir al barco hasta recibir la fruta del pájaro del trueno, y luego anoche, aunque este bastardo actuó de manera dominante y malvada, cuando se trató de asuntos clave, en realidad, él nunca había dañado realmente sus intereses. De hecho, le dio más de lo que ella esperaba. Ella giró la cara, sintiendo las orejas un poco calientes, sin saber si era por vergüenza o algo más. ¿Quién sabe si esta vez harás una excepción? Entrar en el ojo de la tormenta, para un navegante, era una locura y un deseo al mismo tiempo.
Ella realmente quería saber hasta dónde podrían llegar sus habilidades actuales de fruta del diablo. Además, con este tipo increíblemente fuerte cerca, nada debería salir mal, ¿verdad? Saint sabía que estaba vacilando, e inmediatamente la estrella emperador en su cintura se transformó en un dragón de hielo. El dragón de hielo avanza sus alas y el aire frío se condensa en finos cristales de hielo en la superficie del mar. La respiración de Nami se entrecortó levemente mientras miraba al dragón gigante transformado en la espada de grado supremo. ¿Eh? ¿Vamos a montar esto? Saint miró a Califa. Que alguien suba el piano del músico. El barco navegará normalmente en la dirección que dijo Nami. Califa ejecutó rápidamente la orden y, en poco tiempo, el piano estaba firmemente asegurado a la ancha espalda del dragón de hielo con cuerdas. La boca de Nami se torció ante la escena mientras se cubría la cabeza. Ella sospechaba, realmente no sabía qué tipo de obra estaba planeando montar este bastardo a continuación, pero en realidad había aceptado tácitamente seguirle el juego a sus tonterías. Después de completar estos preparativos, el dragón de hielo batió sus alas y despegó, llevando a las dos personas y el piano hacia la tormenta que se acercaba. Abajo, el buque de guerra navegaba a toda velocidad hacia un canal seguro. El clima en el Nuevo Mundo era realmente extraño e impredecible. Antes de que los dos llevaran 5 minutos volando en el dragón de hielo, el cielo, que había estado despejado durante millas de kilómetros, ya estaba cubierto de densas y oscuras nubes. El viento aullaba y el cabello naranja de Nami se agitaba salvajemente. Entrecerró los ojos mientras sus instintos de navegante activaban las alarmas en cada célula de su cuerpo. Más adelante, el poder de la naturaleza estaba despertando. Un momento después, cuando el dragón de hielo estaba a punto de llegar al ojo de la tormenta, una fuerza natural a la que el león dorado Shiki alguna vez temió mucho, Saint se paró a la cabeza del dragón, con los ojos cerrados mientras disfrutaba del cambio de clima. Conviértete en pájaro del trueno. Intente controlar este clima. Estás loco. La voz de Nami se quebró en el vendaval. El muro de nubes que se extendía frente a ella era como un agujero negro que parecía tragarse el cielo. Y los relámpagos atravesaron el agujero negro como dragones dorados. Mientras tanto, Saint caminó lentamente hacia el piano y se sentó, mientras los relámpagos Aosoku crepitaban a su alrededor, destrozando los huracanes y truenos que lo azotaban. No miró a Nami, sino que utilizó el Haki de observación para transmitir su voz claramente a su mente. ¿No te parece emocionante? Anímate, que te pondré música de fondo. Antes de que Nami pudiera preguntarse qué significaba BGM, sus delgados dedos cayeron pesadamente sobre las teclas. Se escuchó una melodía gloriosa y vibrante llena de una sensación de aventura épica. Comenzó a sonar la pieza para piano Esa Pirate. Bajo la transmisión del Haki de observación, se vertió claramente en la mente de Nami, convirtiéndose en sustanciales tambores y cuernos de guerra. El cerebro de Nami se llenó por completo con esta melodía repentina. Ya no importaba qué música era la banda sonora. Tú, bastardo egocéntrico. Locomotora. Si muero, no te dejaré escapar ni como fantasma. Entonces, sus alas hechas de relámpagos se agitaron violentamente mientras se estrellaba de cabeza contra el centro del ojo de la tormenta. En el instante siguiente, dentro de las aterradoras nubes de tormentas naturales, el pájaro del trueno dejó escapar un largo grito y las alas de Nami de repente se expandieron hasta su límite. Se produjo una escena asombrosa. Los violentos rayos y huracanes que los rodeaban parecían ser arrastrados por una fuerza invisible, comenzando a fluir regularmente en la dirección en que sus alas batían, formando gradualmente un ciclo masivo a su alrededor. En lo alto del dragón de hielo, la música de piano de Saint no se detuvo, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Este poder de controlar un clima natural aterrador al menos no provenía enteramente de la habilidad de la fruta del diablo. Su Haki de observación percibió claramente que lo que Nami estaba aprovechando en ese momento era mucho más que solo su propio rayo. Era más como si estuviera controlando el poder violento del mundo mismo. La propia Nami percibió la anomalía. Ella sintió que toda la energía violenta en esa nube de tormenta podía ser impulsada por ella en ese momento. Esto es. Su cuerpo, compuesto de rayos, se estremeció levemente en el aire. Es tu propio talento. La voz de Saint llegó a través de la tormenta y la música del piano. Parece que la fruta es solo una llave que abre algo que ya tenías. Hay una isla ahí abajo.
¿Quieres intentar usar el poder de la naturaleza para destruirla? Nami miró en la dirección que él indicó. Debajo de las nubes de tormenta, efectivamente había una pequeña isla cubierta de exuberante vegetación. ¿Iré a destruirla? ¿Estás seguro de que no hay nadie en esa isla? La música de piano de Ace Saint se detuvo sutilmente durante medio tiempo. Lo escaneé con Aki de observación. No hay nadie, solo algunos pájaros y bestias. Si tienes el corazón blando, simplemente golpea la superficie del mar. El relámpago de Nami parpadeó en el cielo. Las palabras de Ace Saint la hicieron fruncir el ceño. ¿Blandengue? Jamás lo admitiría. Pero destruir una isla entera, ¿quién es tan bondadoso? Mira. Aunque no lo admitiera verbalmente, ya no apuntaba a la isla en sí, y sus alas de relámpago se agitaron violentamente. Una enorme cantidad de rayos y huracanes en las nubes fueron torcidos por la fuerza por ella hasta formar una columna de rayos blancos puros de más de 1000 metros de diámetro. En el siguiente instante, ese asombroso poder se estrelló fuertemente contra la superficie del mar abierto al lado de la isla. Auge. No se observaron olas gigantes exageradas en la superficie del mar. En lugar de ello, apareció un agujero de más de 1000 metros de diámetro y con bordes lisos. Fue como si un dios hubiera usado una cuchara gigante invisible para extraer instantáneamente esa porción de agua de mar. En el borde del agujero, el agua de mar azul formaba una cascada vertical que descendía, vertiéndose localmente en ese abismo oscuro sin fondo. Nami regresó al lomo del dragón y se quedó mirando fijamente la violación del sentido común que ella misma había creado. Un agujero en medio del mar. Podía sentir claramente la alta temperatura residual y la energía violenta en lo profundo de ese agujero. La superficie del mar no se rellenaría fácilmente. Este poder hizo que fuera muy fácil para cualquiera pensar que era un dios. En ese momento, la actuación de Ace Saint también había terminado. Curvó los labios y la miró juguetonamente. Este golpe es más fuerte que los 4 emperadores. Es comparable al arma antigua Urano. Nami tembló por todas partes y de repente se giró para mirar a Ace Saint. Tú, ¿qué tonterías dices? Es solo el poder del clima. ¿Qué tiene que ver con eso? La sonrisa en el rostro de Ace Saint no se desvaneció mientras caminaba a su lado y la tomaba en sus brazos. ¿A qué viene tanto pánico? No voy a explotar mi poder de mujer. Además, si pasa algo, puedo asumir la culpa por ti. Tú solo sé esa Nami avariciosa. Sostenida en sus brazos, el cuerpo de Nami se puso ligeramente rígido. La frase mi mujer hizo que sus mejillas se sonrojaran, pero el Nami avariciosa que siguió inmediatamente extinguió la mayor parte de ese misterioso latido. Antes de que pudiera pensar más, Ace Saint le dio un fuerte beso a 10.000 metros de altura. Nami quedó paralizada. Todos los eventos anteriores, jugar en la tormenta, más el atardecer actual, y muchas, muchas otras cosas. Después de 10 minutos, estás loco. Aquí. ¿Y si nos caemos? No te preocupes, no nos caeremos. Hace tiempo que quiero experimentar un terremoto de dragón. Nami se quedó atónita por su mención sin sentido de terremoto de dragón, pero antes de que pudiera entenderlo, el beso del santo Ace cayó de nuevo, y el viento frío de 10.000 metros de altura parecía estar amurallado. Espera, espera. Ella jadeó en protesta durante un intervalo, su voz se suavizó. ¿Qué significa esto exactamente, MMM? La puesta de sol alargó sus sombras superpuestas sobre las escalas del dragón. ¿Qué terremoto de dragón? Ahora Nami solo tenía un pensamiento en su cabeza. Este bastardo debe estar diciendo tonterías para engañarla otra vez. Horas más tarde, el dragón de hielo todavía se deslizaba suavemente por el aire, pero la puesta de sol hacía tiempo que había sido reemplazada por una brillante luna llena. Bajo la luz de la luna, Nami se inclinó hacia los brazos de Ace Saint, su cuerpo aún temblaba levemente. Poder, Urano, el agujero del océano de la destrucción, esas realizaciones sofocantes, en la batalla de las últimas horas, en realidad, se diluyeron y se confundieron. Lo que ocupaba su mente en ese momento era una confusión más privada. La primera vez se podría decir que fue porque estaba borracha, y luego, impulsiva. ¿Pero qué había pasado esta vez? En lo alto del cielo, tras comprender claramente el peligroso poder que poseía, no se había negado del todo. Esta constatación hizo que las puntas de sus orejas se pusieran aún más rojas. Debo estar loco.
Enterró su rostro ardiente más profundamente, con una suavidad posterior al acto y una sensación de autoabandono. Saint estaba mirando la luna en ese momento, y al escucharla, dejó escapar una risa baja y bromeó. Ya que estamos locos, ¿qué tal si no volvemos al barco esta noche? Esto se siente muy bien. Todo el cuerpo de Nami se puso rígido, y de repente levantó la cabeza de sus brazos, mirándolo fijamente. ¿Piensas volver? No. Para nada. Ya soy así de fuerte, no importa si no aprendo aquí o lo que sea. ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira la luna, ¿verdad que es preciosa? Dilo si eres adicto. Nami casi se atragantó con la respiración, le dirigió una mirada pálida y respondió presa del pánico. No digas tonterías. La luna es bastante redonda, mirarla es genial. Saint la miró fijamente y inclinada, la curva de sus labios lucía exasperante sin importar cómo se la mirara. Es muy redondo. Es bueno mirarlo más de cerca. Nami miró la mirada del idiota y respiró profundamente, su cabello naranja ondeando con la brisa del mar. Ella se puso de pie directamente, con las manos en las caderas y los ojos muy abiertos. Ese estilo familiar de Nami estaba de vuelta. ¿Mirar la luna? Claro. Mírala de cerca. Tarifa de observación a gran altitud, tarifa de acompañamiento privado, y el daño mental por haberme asustado hace un momento. 1.000.000 de vallas por minuto, desde que me arrastraste al cielo. Saint la miró así, se encogió de hombros y bromeó. Ofrecí mi corazón a la luna brillante, pero la luna brillante brilla sobre una zanja. Nami se quedó atónita ante sus floridas palabras y parpadeó, tratando de comprender el significado de esa frase. ¿Qué luna brillante? ¿Qué zanja? Pero instintivamente sintió que esas no eran buenas palabras, especialmente cuando se combinaban con su expresión de media sonrisa. ¿Qué cosas raras estás murmurando de nuevo? Ella entrecerró los ojos con sospecha, tratando de encontrar una pista en su rostro exasperante. La sonrisa de Saint se profundizó, su mirada la recorrió con implicación mientras decía tranquilamente. Acabo de recitar un buen poema. Si no lo entiendes, pregúntale a Robin más tarde. Nami sintió que su mirada significativa la recorría, y luego, al oírlo mencionar a Robin, la pequeña sospecha en su corazón se convirtió al instante en certeza. Este bastardo definitivamente había ocultado significados en ese poema. Y definitivamente no eran buenas palabras. Estaba tan enojada que le picaban los dientes, pero su nivel literario no era lo suficientemente alto como para exponerlo en ese momento. El dragón de hielo se deslizaba silenciosamente bajo la luz de la luna. Saint admiró su figura jadeante por un rato antes de controlar tranquilamente al dragón de hielo para volar hacia el buque de guerra. En el cielo nocturno, parecía como si el acoso unilateral de un pequeño avaro por parte de un hombre de cultura todavía resonara, por supuesto, si el autor original de este poema, Gao Ming de la dinastía Yuan, supiera sobre esto, quién sabe si maldeciría a Saint por ser desvergonzado. Después de todo, la luna brillante en realidad solo brillaba sobre una zanja. A la mañana siguiente, Nami se despertó en un cálido abrazo. La luz de la mañana brillaba a través del ojo de buey, iluminando el tranquilo rostro dormido del hombre que estaba a su lado. Nami intentó con cuidado zafarse de sus brazos, pero tan pronto como se movió, el brazo alrededor de su cintura se apretó. ¿Despierto? Saint no abrió los ojos. Su voz tenía la ronquera del recién despertado. Respondió Nami, todavía sintiéndose un poco surrealista, sin esperar que los dos realmente llegaran a este punto. ¿No debería estar más enojada, más resistente o al menos y más sobria? Saint sintió los puntos de emoción de Nami. Aún mantenía los ojos cerrados, pero las comisuras de su boca se curvaron. ¿No lo entiendes? ¿Necesitas que analices tus sentimientos actuales? El corazón de Nami se sintió golpeado, sus orejas se pusieron calientes e inmediatamente lo empujó con su codo. ¿Quién quiere tu análisis? Ella rápidamente se sentó y reconoció su ropa esparcida. Está amaneciendo, hora de cargar la nave. Además, ¿qué significaba realmente ese poema tuyo de anoche? Saint finalmente abrió los ojos y se incorporó lentamente, mirándola en su estado frenético con una sonrisa perezosa. Probablemente llegaremos a Mer y Geoise al mediodía. Por ahora, piensa en cómo iniciar una pelea razonable con San Carlos. La atención de Nami se desvió. Rápidamente se abrió los botones y saltó de la cama. ¿Qué hago específicamente?
Interpreta el papel de una pequeña esclava malcriada y vengativa que acaba de ver a su enemigo de hace poco tiempo. Nami no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el término pequeña esclava. Pero la tentación de vengarse de San Carlos era demasiado grande, y finalmente alcanzó la identidad de una pequeña esclava por el momento. Entonces preguntó preocupada. Aunque sea tu esclava, no puedo extorsionar a los dragones celestiales, ¿verdad? ¿Estás seguro de que está bien? Hace Saint bromeó. Tal vez el antiguo yo no tenía ese derecho, pero ahora está bien. Mientras no lo mates a golpes, puedo con ello. En el peor de los casos, me despojarán de mi título de dragón celestial. ¿Y llevarte al mar para convertirte en pirata? ¿Y convertirte en el rey pirata de paso? Los ojos de Nami se abrieron levemente y miró fijamente a Ace Saint durante 2 segundos, aparentemente tratando de juzgar si estaba bromeando. ¿En serio? ¿Solo para ayudarme a desahogarme? Ace Saint se levantó y se apoyó en la cabecera, encogiéndose de hombros. Es cierto que te estoy ayudando a desahogarte. Al fin y al cabo no tenía por qué hacerlo, pero no tengo nada que temer. ¿Por qué Tierra Santa me ofendería por un desperdicio? Al mediodía, el pequeño buque de guerra llegó al archipiélago Sabaody. Por alguna razón, San Carlos se sintió muy nervioso hoy. Los amigos que han estado en el archipiélago Sabaody saben que los dragones celestiales pueden usar el elevador de burbujas del manglar Yalukiman para viajar directamente a Tierra Santa, Mer y Geoise. Por eso también hay tantos dragones celestiales en el archipiélago Sabaody. Después de todo, los agentes del CP y los generales de la Marina deben tener una ficha del gobierno mundial para ir a Tierra Santa, y solo puede proceder tras una revisión rigurosa. Sin embargo, para los dragones celestiales, es como usar un ascensor en su propia casa. En ese momento, el pequeño buque de guerra de Spica Saint estaba atracado en el puerto 1 de Sabaody, donde 3 agentes del CP habían estado esperando durante mucho tiempo en el muelle. Nami miró a los 3 agentes del CP con trajes blancos y auras poderosas y subconscientemente se encogió medio paso detrás de Spica Saint. Esta fue una reacción instintiva al trauma psicológico que quedó en Sabaody. Spica Saint, como si no se hubiera dado cuenta, caminó hacia adelante con su brazo alrededor de ella. El agente principal del CP0 hizo una leve reverencia y una voz respetuosa surgió detrás de la máscara. Su Alteza Ace Saint, Lord Garin Saint ha ordenado que pueda proceder directamente al palacio familiar a su regreso. ¿Eh? ¿Quieres que vuelva a Tierra Santa en cuanto llegue? Planeaba dar un paseo por Sabaody. Spica Saint no dejó de caminar, pero no se dirigió hacia el ascensor burbuja reservado para los dragones celestiales. Nami fue conducida en la dirección opuesta y no pudo evitar mirar hacia atrás al visible ascensor burbuja. Luego, al perfil de Spica Saint. Su reacción, planeaba fingir obediencia mientras desafiaba en secreto las palabras de su abuelo. El agente principal del CP0 claramente tampoco esperaba esta respuesta. Su cuerpo se puso rígido imperceptiblemente, pero permaneció en postura de reverencia. Su Alteza, el significado de Lord Garin Saint era, que espera que regrese lo antes posible. Dile que estará allí antes de la cena. Spica Saint hizo un gesto con la mano con desdén. No fue fácil volver aquí. Tengo que sacar a pasear a mi pequeña esclava. Después de todo, la última vez estaba demasiado ocupada corriendo para salvar su vida. Nami se quedó atónita. Al ver su mirada juguetona, recordó la escena en la que la habían arrebatado en Sabaody y se irritó al instante. ¿Quién estaba corriendo para salvar su vida? Imprudencia. ¿Cómo se atreve un humilde esclavo a ser tan insolente con su Alteza? De repente, un agente del CP0 avanzó a la izquierda. Su voz bajo la máscara estaba cargada de ira. Esto era tanto un instinto para defender la autoridad de los dragones celestiales como una prueba del resultado final de Spica Saint. ¿Hasta qué punto esta Alteza consentiría su colección? Nami tembló ante el grito arrepentido y agudo. Spica Saint se detuvo en seco. Lentamente giró la cabeza y su mirada se posó en el agente del CP0, con la sonrisa aún en su rostro. Pero se liberó una oleada de Aosoku, suprimiendo precisamente solo a ese agente CP. El agente no era particularmente fuerte y el Aosoku lo obligó a ponerse de rodillas, incapaz de mantenerse en pie. Spica Saint miró a Nami. ¿Debería matarlo? Nami se quedó atónita ante la pregunta, pero luego comprendió. Miró al agente del CP temblando en el suelo. Luego, ante la expresión medio sonriente de Spica Saint.
¿Por qué matarlo? Ella frunció el labios. Me ensuciaría las manos y me haría perder energía. Spica Sain rió entre dientes ante sus palabras y retiró el Aosoku. El agente del CP0 se desplomó en el suelo, sin atreverse a emitir sonido alguno. ¿Escuchaste eso? Los otros dos agentes del CP0 inmediatamente bajaron la cabeza, mientras su compañero en el suelo hacía todo lo posible por desaparecer. Detrás de ellos, Tashigi, Khalifa y Smoothie observaban la escena en silencio, cada uno con pensamientos diferentes. La frente de Tashigi se frunció levemente. Todavía no estaba acostumbrada a la forma en que los dragones celestiales trataban la vida humana como si fuera hierba. Khalifa, sin embargo, sabía exactamente lo que esto significaba. Su amo estaba utilizando el método más directo para definir un límite intocable para su pueblo. En cuanto a su pobre colega, simplemente lo usaban como ejemplo para establecer autoridad. En cuanto a Smoothie, ella simplemente sintió que esta era la postura que una persona fuerte debería tener. Después de todo, estos agentes del CP no eran su propia gente. Incluso sintió que simplemente intimidarlo era algo misericordioso para alguien del estatus de Spica Saint. Considerando que drenaría directamente la humedad de los cuerpos de sus subordinados al castigarlos. Vamos. Se escuchó la voz de Spica Saint y los tres retiraron la mirada, siguiéndola en silencio. En el barrio GR1, San Carlos ya paseaba como de costumbre, montado en un esclavo gigante. Actualmente, tenía en la mira a un joven marino de pelo negro. Debido a la desaparición del dragón celestial Ien, rara vez se vieron piratas en el archipiélago Sabaody. Además, los generales de la marina patrullaban diariamente la isla, y el responsable de la patrulla de hoy era el contraalmirante del cuartel general de la marina. Muñeca. Así es, la misma Doyle que sería ascendida a vicealmirante y aparecería en Egead Island 2 años después. En ese momento, Doyle estaba allí, con el rostro pálido. San Carlos miró al joven marino contraalmirante con emoción. Oye, ¿qué tal si te casas conmigo? Hace mucho que no me caso con nadie. Con tu condición de esposa, mataré a todas mis anteriores esposas y yo quedaré solo contigo. Las mejillas de la muñeca se crisparon ligeramente por la humillación, pero mantuvo la etiqueta básica. Su Alteza San Carlos, como oficial de la Marina, tengo deberes que cumplir y no puedo corresponder a su bondad. Marina. San Carlos agitó los brazos exageradamente y la saliva le salpicó el casco de burbuja. Puedo decirle a mi padre que se lo diga a Sengoku. Solo es cuestión de una frase. Oye, regresa a Tierra Santa conmigo y haré que te asciendan a vicealmirante de inmediato. Su Alteza, permítame continuar mi misión de patrulla. Los subordinados detrás de Doyle apretaron los dientes mientras miraban al dragón celestial, sin atreverse a hablar, pero San Carlos los notó. Oye. ¿Qué pasa con esa mirada en tus ojos? Luego sacó una pistola dorada y apuntó a uno de los marines. Teniente S, apretando el gatillo directamente. Estallido. La marina el teniente cayó al suelo, agarrándose el hombro que le sangraba. Muñeca giró la cabeza hacia San Carlos, con los ojos llenos de rabia. Su Alteza. Está atacando a un oficial de la marina en servicio. San Carlos se limitó a agitar el cañón de su arma con disgusto. Oye, ¿quién le dijo que me mirara así? Murmuró con indiferencia, mientras el cañón se giraba casualmente hacia otro marino. Capitán. Él también me miró así. El capitán al que apuntaba el arma se puso rígido y sus ojos se llenaron de miedo. Su Alteza. La voz de Doyle casi sonó entre sus dientes. Son marines que tienen órdenes de proteger a Sabaody. ¿Cómo pueden dispararles a voluntad? San Carlos soltó una risa extraña, interrumpiendo a Muñeca. Oye, esa mirada fue claramente irrespetuosa conmigo. Si te conviertes en mi esposa, podrías considerar perdonarlos. La respiración de Doyle se entrecortó por un instante. Miró el rostro codicioso y cruel de San Carlos bajo el casco de burbuja. Y se le revolvió el estómago. Acceder salvaría la vida de sus subordinados, pero significaría enviarse al infierno. Si no accedía, el sonido de los disparos podría volver a resonar en el siguiente segundo. Si bien los dragones celestiales comunes no podían moverse fácilmente contra generales de alto rango, matar a unos cuantos marines por debajo del rango de oficial de campo no fue gran cosa. El tiempo pareció alargarse. Muñeca abrió la boca. Y
Mientras tanto, una voz burlona se escuchó no muy lejos. Maestro, ¿por qué cada vez que nos encontramos con esta alteza, las cosas siempre son tan desagradables? Esa voz era clara y brillante, con un matiz de delicadeza e insatisfacción, rompiendo instantáneamente el silencio sepulcral de la calle. Todos, incluido San Carlos, se giraron inconscientemente para mirar. Nami estaba cerca, sujetando el brazo de Ace Saint. Arrugaba la nariz y miraba a Saint Carlos con cara de asco. Era como si no estuviera viendo a un dragón celestial, sino un montón de basura que le impedía el paso. Su voz no era fuerte, pero sí bastante clara. La última vez en la casa de subastas fue igual, disparando a la mínima. Ahora es aún peor. ¿Te atreves a usar un arma para obligar a una hermana marine a casarse? Como era de esperar, la atención de San Carlos se vio atraída. El cañón de su arma se alejó inconscientemente del capitán de la marina y se dirigió hacia el origen de la voz. Después de todo, era fruto de la endogamia y no era muy inteligente. Respecto a la provocación de esta humilde esclava, aunque aún no había visto su rostro con claridad, su instinto fue disparar. Gracias a la poderosa capacidad de Ace Saint para predecir el futuro, ya había previsto esta escena. Envió una transmisión de voz directamente a Nami. Si me apunta, simplemente haz tu movimiento. Justo cuando el cañón estaba a punto de apuntar al pecho de Ace Saint, gorrión eléctrico. Un gorrión hecho de rayo tocó con precisión el cañón del cañón de San Carlos. Crack Fischle. La electricidad explotó de repente y el arma de grado supremo voló instantáneamente de la mano de San Carlos. La conductividad del rayo hizo que San Carlos soltara un grito como el de un cerdo sacrificado. Su mano derecha, con la que sostenía el arma, emitía humo azul y todo su cuerpo se estremecía. El intenso entumecimiento hizo que rodara sobre la espalda del esclavo y cayera pesadamente al suelo, rompiéndose incluso el casco de burbuja. Su Alteza. Sus 3 agentes del CP finalmente reaccionaron. Uno de ellos corrió hacia él, presa del pánico, para ayudarlo a levantarse. Los otros 2 agentes del CP se movían como fantasmas. Casi en el instante en que San Carlos tocó el suelo, ya habían bloqueado los flancos del grupo de Ace Saint por la izquierda y la derecha. Aparentemente, después de ser derrotado por Luffy, San Carlos había reemplazado a sus guardias con miembros del CP0 más poderosos. Nami inconscientemente dio medio paso atrás, mientras Smoothie soltaba un resoplido frío y Califa se subía las gafas con una mirada tranquila. Su Alteza Real de la familia Figarland. La voz, desde debajo de la máscara del agente del CP a la izquierda, era baja. Su colección atacó a Santa Carlos. Por favor, entréguenosla para que la tratemos conforme a la ley. Largo. ¿No viste a esta basura apuntándome con un arma? La voz de Ace Saint no era fuerte, pero dejaba escapar un rastro de Aosoku, solo un rastro. Los cientos de civiles arrodillados a su alrededor, así como los marines más débiles, se desmayaron instantáneamente. Ni siquiera miró directamente a los 2 miembros del CP0. Su mirada permaneció fija en el desdichado San Carlos. Los 2 miembros del CP0 se pusieron rígidos simultáneamente. La respiración bajo las máscaras se hizo notable por un momento. Para noquear a los soldados de la marina simplemente filtrando un rastro de Aki invisible. Quizás incluso el cabello rojo de los 4 emperadores, famoso por su poderoso Aosoku, está solo en este nivel. Hay que tener en cuenta que esto fue solo una filtración de Aosoku. Es un asunto completamente diferente a publicarlo realmente. Los dos se miraron. El miembro del CP0 de la izquierda habló con un ligero temblor, pero se mantuvo firme, intentando una negociación final. Saint, incluso si Saint Carlos ha actuado indebidamente, debería ser arbitrado por los caballeros de Dios. Antes de que pudiera terminar, Ace Saint habló de nuevo. Nami, sigue golpeando a ese cerdo gordo por mí. Los ojos de Nami se iluminaron. Un rayo danzaba en la punta de sus dedos y un arco eléctrico se disparó con precisión hacia el charco de agua a los pies de San Carlos. El agente del CP que lo ayudaba intentó bloquear el arco, pero fue reprimido por el Aosoku invisible y no pudo moverse. ZZZZT. La electricidad surgió instantáneamente a través del líquido. ¿Cómo pudo Carlos soportar una descarga eléctrica? Soltó un aullido mientras lo freían. Su rostro se llenó de terror y maldijo por dentro. ¿Por qué me encontré otra vez con esta calamidad?
Esta vez, realmente se atrevió a dejar que una humilde esclava electrocutara mi noble cuerpo. Pero no se atrevió a descargar su ira contra Ace Saint. Después de todo, le habían dado una lección varias la última vez. Tras un momento, le gritó débilmente al agente de CP que estaba a su lado. Basura inútil, bloquéenlo por mí. Voy a hacer que mi padre los arroje a todos a Impel Down. ¡Qué ruidoso! La voz de Ace Saint no era fuerte, pero hizo que los gritos de Saint Carlos se detuvieran abruptamente. Contraalmirante, la muñeca finalmente también salió de su shock. Al ver el miserable estado de Carlos, se mordió el labio y dio un paso adelante para pararse en el medio. Como santo. San Carlos ya está herido. Continuar el ataque podría poner en peligro su vida. Esto traerá consecuencias incontrolables. Casi simultáneamente, los dos miembros del CP0 también tomaron la iniciativa y dieron un paso adelante nuevamente, adoptando una postura de defensa hasta la muerte. Su Alteza. Si algo le sucede a San Carlos, incluso si es candidato a los Caballeros de Dios, probablemente enfrentará problemas. Ace Saint ignoró estas palabras, su mirada cayó sobre Doyle, la sonrisa aún en su rostro. ¿No iba a casarse contigo? ¿Qué? ¿Sientes lástima por él? Muñeca respiró hondo. Su tono era tranquilo, pero su voz contenía un temblor claramente contenido. Su Alteza. Estoy cumpliendo con mi deber como oficial de la Marina para evitar que la situación empeore. Esto no tiene nada que ver con sentimientos personales. Los subordinados de la Marina detrás de ella, a pesar del miedo todavía en sus rostros, todos apoyaron a su comandante con la mirada. Nami parpadeó hacia un lado, bromeando de una manera muy fingida e inocente. Maestro, esta hermana Marine es una buena persona. Aunque la obligaron a casarse a punta de pistola, ahora le preocupa si él vive o muere. Al escuchar esto, San Carlos realmente no pudo evitar querer maldecir a este sirviente sarcástico y humilde. Pero en el fondo, tenía a Ace Saint. Parecía un niño de 150 kilos que había sido agraviado y no tenía a nadie que lo respaldara. Ace Saint miró a Dolly y a los dos agentes de CP. Pero me apuntó con un arma. ¿Qué tal esto? Miró a San Carlos. ¿Compensación? ¿O quieres que te lleve con los caballeros de Dios? Y pregúntales a mis futuros colegas, ¿qué piensan acerca de que me apuntes con un arma? El cuerpo gordo de Carlos se estremeció violentamente. ¿Ser llevado allí y enfrentarse a un grupo de monstruos a los que incluso su padre temía? Desde que Ace Saint le dio una lección la última vez, supo que la familia Figarland básicamente era la que mandaba en ese lugar. Aunque se sintiera ofendido, ¿esos monstruos lo ofenderían por él? Yo pagaré. Yo pagaré. Ace Saint se siente satisfecho. ¿Un acuerdo privado? Bien. Nami, ve y ten una buena charla con San Carlos. Recuerda tu estatus. Debes ser respetuoso con mi pariente. Al oír esto, Nami inmediatamente reprimió la evidente emoción en su rostro. Ella hizo una ligera reverencia, realizando una etiqueta impecable, propia de una sirvienta. Sí, maestro. Se volvió hacia San Carlos, con una sonrisa respetuosa en su rostro, y se acercó a él paso a paso. San Carlos, por favor, comprenda. Este sirviente solo cometió un pequeño desliz para proteger a mi amo. De ninguna manera fue una ofensa intencional contra su noble persona. Ya ves, mi maestro lo dijo él mismo. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran claros e inocentes. Este sirviente debe hablar contigo sobre la compensación. Estas pequeñas baratijas que llevas contigo podrían serte muy útiles. No solo San Carlos, incluso los labios de muñeca se crisparon al oír esto. Esto es demasiado descubierto, ¿verdad? Tu amo incluso ha jugado con los 4 emperadores. ¿Le haría daño una pistola? San Carlos estaba tan emocionado por esta extorsión respetuosa pero descarada que no podía recuperar el aliento. Sus labios temblaron y quiso maldecir de nuevo al humilde sirviente, pero vislumbró al indiferente Ace Saint detrás de ella. Su boca no pudo evitar temblar y finalmente dijo. Lo que quieras. Llévatelo todo. Cita prisa. Empezó a arrancarse al azar las cosas que llevaba encima. Collares, anillos. Joyas costosas fueron arrojadas a los pies de Nami como si fueran basura. Más que una compensación, parecía más bien querer deshacerse de este presagio de desgracias lo antes posible. ¿Es suficiente? Gritó con un sollozo, alejándose inconscientemente un poco más de Nami y Ace Saint.
Aún falta un poco, Alteza. Nami se inclinó y reconoció las joyas. ¿Qué tal si añadimos 1.000 millones más de vallas? Pero tan pronto como Nami terminó de hablar, sonó la voz de Ace Saint. ¿Dónde está tu sentido de la escalada? 1.000 millones son un insulto para él. Nami se quedó atónita por un momento, pero inmediatamente cambió de tono. Es culpa de este sirviente. Mi escala era demasiado pequeña. Ella se dio la vuelta, sonriendo brillantemente. Su Alteza, que sean 2.000 millones de vallas. Después de todo, usar solo 1.000 millones sería una denigración de su estatus, ¿no? Cuando San Carlos oyó la cifra de 20.000 millones, todo su rostro gordo se arrugó. De hecho, podía permitirse ese dinero, pero la última vez que provocó este maleficio, su hermana menor, Shalria, ya había tomado 20.000 millones de su asignación para resolver el asunto. No le quedaba mucho dinero ahorrado y otros 20.000 millones significaban que no podría gastar imprudentemente durante los próximos meses. 20.000 millones, no puedo producir tanto dinero de una sola vez, Ace Saint frunció el ceño. Inútil. Eres una vergüenza para nosotros, los descendientes del Creador. ¿Ni siquiera puedes producir 20.000 millones? La grasa de San Carlos temblaba por todos lados, aterrorizada por la reprimenda despiadada. Sus labios temblaron mientras intentaba defenderse. No es que no pueda, es solo que el efectivo por un momento. Ace Saint ya no se molestó más con el cerdo gordo y dijo irritado. Nami, tienes mi autorización. Si no consigues los 20.000 millones, espera tu castigo. No te preocupes, el CP0 no se atreverá a hacerte nada. Nami lo entendió, por supuesto. Castigó claramente era él respaldándola, dándole vía libre para desplumarlo. Inmediatamente puso una expresión de terror y se volvió hacia San Carlos. Su Alteza. Ya lo oyó. Por favor, piensa en algo. Aunque la vida de este sirviente no vale nada, si desagrada a mi amo, sin duda lo enviaré al grupo de Dios. Ace Saint escuchó la extorsión que sonaba patética de Nami. Mientras miraba a la muñeca de aspecto extraño y a los agentes del CP con la cabeza gacha, dijo solemnemente. No tienes ninguna objeción, ¿verdad? El líder del CP0 dijo profundamente. Tenemos órdenes de proteger a Su Alteza San Carlos, pero en los asuntos entre sus altezas, no tenemos derecho a interferir. El pensamiento interior del líder del CP0 era. Dado que San Carlos no va a morir y está dispuesto a pagar una compensación, entonces no tiene nada que ver con ellos. Es un asunto interno de las familias del dragón celestial. ¿Interferir en esto? Somos perros leales, pero leales a los dragones celestiales como colectivo. No a los perros estúpidos de la familia Charlos. Muñeca respiró profundamente y su tono volvió a la calma. San Carlos también ha llegado a un acuerdo privado contigo. Como marine residente, tengo aún menos derecho a interferir. En cuanto al asunto actual, me pregunto si Su Alteza podría hacerme un favor. ¿Dejarme ir primero? Después de todo, mi subordinado. Ella se hizo a un lado, señalando a los heridos detrás de ella, y luego volvió a mirar a Ace Saint con ojos suplicantes. Adelante, pero no eres malo. No puedes salir de Sabaody durante los próximos días. Una vez que haya resuelto los asuntos de mi familia, sígueme al nuevo mundo. El cuerpo de muñeca se tensó por un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Dos dragones celestiales la estaban observando el mismo día? Y el tono de esta alteza no era en absoluto de negociación, sino de orden. Pero este era un dragón celestial de primera clase. ¿Cómo podía negarse? Además, solo lo acompañaba al mar, no se convertía en su esposa. Aunque no estaba dispuesta por dentro, no era inaceptable. Después de todo, Ace Saint acababa de ayudarla a salir de un apuro. Además, este podría ser el mejor camino. Después de todo, San Carlos podría descargar su ira en ella y tomarla por la fuerza como juguete. Después de pensarlo bien, Dol respiró hondo, le hizo un seco saludo militar a Ace Saint y dijo en voz alta. Sí. Este subordinado estará presente en Sabaody. Su solemne comportamiento también fue visible para San Carlos. Mira, me han reclutado. Si aún me tienes en la mira, ve a hablar con tu maldición. Ace Saint estaba al tanto de los pequeños pensamientos de Doya, pero se alegró de verla tan sensata. Asintió levemente. Nami, una vez que hayas resuelto esto, ve a jugar a Sabaody con Smoothie y los demás. Haré que Califa te lleve a Tierra Santa esta noche. Los ojos de Nami se iluminaron al oír sus palabras.
Abrazando su abultado botín, dijo emocionada. ¿En serio? ¿Podemos pasear por Sabaody a nuestro antojo? Nami pensó. Esto es mucho mejor que vaya directamente a Tierra Santa con su perro. Después de todo, ella acababa de robar un dragón celestial y tenía mucho dinero para ir de compras, y también podía ir a ver los 1000 soleados. Hace Saint sonriendo con indulgencia. Recuerda divertirte. Sé respetuoso si te encuentras con mi gente. Si se atreven a provocarte, dale mi nombre. Si eso no funciona, simplemente hazlo. Deja que sus agentes vengan a mí si tienen algún problema. Los ojos de Nami se curvaron como lunas crecientes. Deseó poder acercarse y besar a su perro ahora mismo. Lo sé. Ponte manos a la obra, maestro. MMM. Ace Saint la miró por última vez y les dijo a los 3 agentes del CP0 en la distancia. Vengan aquí. Saint Garin probablemente esté cansado de esperar, ¿no? Los 3 agentes del CP0 se estremecieron. El líder inclinó rápidamente la cabeza, y su voz se volvió aún más respetuosa. El señor Garin Saint espera en el palacio. Por favor, síganos, Su Alteza. Se hizo a un lado para guiar el camino, con movimientos estándar pero cautelosos. El nombre de Garin Saint fue pronunciado directamente. Sin una pizca de admiración propia de un nieto, sino más bien como si mencionara a alguien de igual estatus a quien era necesario conocer. Pero parecía normal cuando uno lo pensaba. Después de todo, los rumores decían que había derrotado a todos los piratas de Big Mom. Nami vio la figura de Ace Saint hasta que desapareció antes de dejar escapar un largo suspiro de alivio. Agarrando su brazalete de joyas, miró a Tashigi con ojos brillantes. Después de todo, entre ellos dos se llevaban de maravilla. Vamos. ¿Qué quieres comprar? ¿Espadas famosas? Antes, eso, dijo el maestro. Podemos gastar el dinero como queramos. Además, oí que hoy hay una subasta. ¿Vamos a comprar niños esclavos para rescatarlos? Casi dejó que el apodo en su corazón se le escapara por la emoción, lo que provocó que Califa, que estaba cerca, se detuviera. Smotie también la miró. Tashigi no se dio cuenta de mucho, sus ojos se abrieron ligeramente mientras una mirada de acuerdo y un toque de emoción apareció en su rostro. Señorita Nami, ¿está dispuesta a hacer eso? Es maravilloso. Nami admitió sin dudarlo. Sí. En fin, este dinero es de eso. La compensación de esa alteza. ¿No podría ser mejor usarla para algo bueno? Al oír esto, Tashigi sintió una fuerte resonancia. Desde que subió al barco de Ace Saint, su visión de los piratas había cambiado mucho. Nami y Robin se dieron por sentados, e incluso Perona y Bonney no eran personas malvadas de corazón. Se ajustó las gafas y habló con claridad. Yo también lo creo. Señorita Nami, es una verdadera lástima que no sea Marine siendo tan amable. Nami se quedó atónita por un momento, luego parpadeó y esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Ser un marino? No lo olvides, ahora hay precio por mi cabeza. Soy el pequeño gato ladrón. Tashigi se divirtió y charló con Nami mientras caminaban. ¿Pero estás seguro de que el cartel de recompensa de la señorita Nami era una foto espontánea? Al oír esto, Nami dijo con un poco de orgullo. Ah. ¿Te refieres a ese? Se olvidó por completo del escenario y comenzó a hablar emocionada con el marine sobre su cartel de recompensa. Un periodista que decía ser de una revista de viajes de Grand Line me detuvo. Dijo que tenía un aura genial y quería tomarme una foto para la portada. Incluso hice mi mejor pose. Al final, la foto salió en la portada. Qué lástima que fuera la portada de un póster de recompensas de los marines. Tashigi quedó estupefacto. ¿De verdad podría pasar cosas así? Califa se subió las gafas y dijo con calma. Lo comprobé cuando la señorita Nami subió a bordo. La persona que realizaba la tarea de fotografía era del departamento de propaganda de Marineford, especialista en fotografía de retratos. Abordar objetivos como reportero de revista es una táctica común. Smotie lo siguió en silencio, sin entenderlo. ¿Un pirata y un marino convirtiéndose en mejores amigos? El enemigo la engañó para que tomara una foto de recompensa y a ella solo le importaba si se veía bien. Los amigos que han viajado a Mer y Geoise lo saben todos. La Tierra Santa está ubicada en la parte superior de la línea roja y es donde residen los dragones celestiales.
En el mismo centro de Tierra Santa se encuentra un enorme edificio antiguo, llamado Castillo de Pangea, que es el verdadero núcleo del poder en Tierra Santa, albergando únicamente a Imu, los Gorosei, los dragones celestiales de primer nivel y los jefes de las familias de dragones celestiales comunes. Alrededor de este enorme edificio hay muchas otras estructuras. Algunos de los palacios más altos y lujosos son donde viven los dragones celestiales comunes. El nivel de dragones celestiales de San Carlos vive aquí. En ese momento, dentro del castillo Pangea, dentro del gran salón de la familia Figarland, Acesaint empujó lentamente la puerta para abrirla, pero la luz era ligeramente tenue. Después de todo, en el gran salón de la familia Figarland no hay ventanas. La iluminación depende enteramente de las piedras luminosas en las paredes que nunca se apagan. En el centro de la sala, en la amplia silla que presidía la mesa de conferencias, estaba sentado Garin Saint. Todavía con su capa roja y su traje negro, sostenía en sus manos una copia del último número del World Economic Journal. No levantó la vista ni siquiera cuando Saint entró. Ay, no he estado aquí más que un par de veces. ¿Acaso el abuelo finalmente me tiene en alta estimación al traerme aquí en cuanto regreso? Parece que haber derrotado a Charlotte Lindling te ha dado una frivolidad innecesaria. Garin Saint finalmente dejó el periódico y miró a este nieto que ahora era diferente. Los marines dicen que lo hiciste solo. ¿Desde cuándo posees este tipo de poder? Su voz era tranquila, por lo que era imposible distinguir si era un elogio o una interrogación. Saint tomó asiento casualmente debajo de Garin Saint, con una curva en la comisura de su boca. Después de todo, soy un genio. Si quiero cultivarme seriamente, mejorar mi fuerza es sencillo. ¿Acaso el abuelo planea construirme un palacio exclusivo en el castillo de Pangea? ¿Un palacio? Con tu fuerza, claro que puedes tener uno, pero tu poder crece demasiado rápido. Quizás no sea buena idea. El concurso de caza es dentro de medio año. Durante ese tiempo, deberías quedarte en Merigeoise. Saint lo comprendió en su corazón. Como era de esperar, quería atraparlo en Tierra Santa. Entonces se encogió de hombros y habló lentamente. Todavía necesito fortalecerme. Ahora no es momento de disfrutar de la vida en Tierra Santa. Al fin y al cabo, falta menos de medio año para la competición de caza. La punta del dedo de Garin Saint golpeó ligeramente el periódico. Menos de medio año es realmente urgente, por eso es aún más importante que permanecerás en Merigeoise. Saint arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Acaso los campos de entrenamiento aquí son más rápidos que las batallas a vida o muerte en el Nuevo Mundo? Porque lo que necesitas aprender no es a pelear, Ace. ¿Crees que llegué a esta posición en aquel entonces solo por pura fuerza marcial? Al escuchar esto, Saint maldijo a su abuelo barato en su corazón por ser desvergonzado. ¿Tú de entonces? ¿No fue todo gracias al cuerpo inmortal que te dio la hermana menor Imu, quien acechó hasta el final para ser la ladrona de muertes? Si hubieras podido cortar rocas de un solo golpe, ¿seguirías diciendo tonterías conmigo? ¿No tienes miedo de que se avecinen problemas, miedo de otro pelirrojo? Shanks aparece, por eso me estás poniendo a prueba como loco y no quieres que abandone Tierra Santa, solo quieren engañarme para que tome la marca de las profundidades marinas lo antes posible para que Imu me controle por completo. Lamentablemente, nadie en el mundo pirata conoce el placer de hacer trampa, por lo que solo puedes juzgar mal. Luego, Saint comenzó a guiarlo lentamente. Abuelo, logré alcanzar mi nivel actual en tan solo unos meses. Debes saber que me haré más fuerte cuanto más luche. Soy descendiente de Dios y no quiero unirme a él cuando aún estoy a medio camino. Así que mi ambición es unirme al grupo de Dios como el más fuerte y alcanzar de golpe un puesto de vicecomandante o superior. Ese es mi objetivo. Por supuesto, las palabras de Saint manipularon con precisión a Garin, e incluso a Imu. Es importante saber que un vicecomandante debe estar marcado con la marca del mar profundo. Este comportamiento solo podría llevar a otros a malinterpretar que este loco aspiraba al puesto de comandante del grupo de Dios, o incluso a un puesto entre los Gorosei. Por supuesto, la Tierra Santa no sabía que el rey Lian era el Santo As. Después de todo, era solo una suposición. Por lo tanto, los marines no hicieron pública su sospecha. Además, esquivar dioses es solo una forma de ejercer fuerza en un ataque de infusión de Aosoku Aki. Sin experimentarlo personalmente, ¿quién podría imaginar que semejante ataque era una esquiva divina?
De lo contrario, solo por conocer las técnicas de Shanks, no podrían dejarlo escapar fácilmente. Los dedos de Garin Sain tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos de su silla. Levantó lentamente la vista. Mirando ese rostro tan parecido al de Shanks, tratando de discernir si era tan rebelde como ese hijo poco filial. Después de un momento, dijo lentamente. El linaje de la familia Figarland nunca ha carecido de ambición. Muy bien. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su túnica de color rojo oscuro permaneció perfectamente inmóvil bajo la tenue luz. ¿Qué te parece esto? Durante medio año, puedes ir y hacerte más fuerte mientras luchas, pero debes hacer algo por la familia. Quiero que lleves vivo a Shanks al castillo de Pangea. No que lo invita, sino que lo captura. Que el mar vea si el rey de la nueva generación de la familia Figarland es lo suficientemente despiadado. Su mirada se fijó en el rostro de Ace Saint, queriendo ver más de él, pero una vez más fue engañado. Ace Saint dijo emocionado. ¿Eh? ¿Mi tío traidor? Bien. Traicionó a la familia, incluso aunque mi abuelo no lo mencionara, después de un tiempo incluso pensé en matarlo. Entonces me entregas a Gunko. La vi una vez de niño y pensé que era muy fuerte, ideal para ser mi ayudante. La mirada de Garin Saint contenía una fría comprensión. Gunko, no. Él se negó rotundamente. Gunko es un miembro fundamental de los Caballeros de Dios, no un juguete que puedas llevar al mar para satisfacer tus caprichos desviados. Ya veo lo que estás pensando. No importa si es fuerte o no. Lo importante es que encaje con tu estética, ¿no? Él claramente malinterpretó la actitud emocionada de Ace Saint como un deseo de conquistar y poseer a una mujer poderosa. Sin embargo, pedir activamente un miembro de los Caballeros de Dios lo hizo sentir más a gusto. Después de todo, esto era completamente diferente de Shanks. Capturar a Shanks depende de la fuerza, nada más. Te asignaré otros hombres capaces. Puedes dejar de pensar en Gunko. Ace Saint frunció el ceño, con el rostro lleno de decepción. Abuelo, ¿sabes qué tipo de personas hay en mi barco? Además, Gunko no es un dragón celestial de pura sangre. ¿Qué hay de malo en dármela? No quiero hombres. El rostro de Garin Saint se oscureció por completo. Observó la expresión de Playboy de Ace Saint. Y el último rastro de duda en sus ojos fue reemplazado por un intenso disgusto. En el fondo, este nieto seguía siendo un dragón celestial de clase baja. Cállate. Los caballeros de Dios no son un patio trasero para que recojas tus juguetes. Si te atreves a decir más tonterías, no tendrás ni un solo ayudante. Ace Saint se reclinó y se desplomó en la silla, cruzando las piernas. Abuelo, ¿y sobre mi juego con Yen? ¿Dejarás de investigarme? Entonces puedo. Ay, abuelo, sabes que solo tengo una afición. Garin Saint lo miró así, con el pecho ligeramente agitado. El asunto con Yen termina aquí. La familia no continuará la investigación. Él cambió de tema, pero eso no significa que apruebe este tipo de pasatiempo. Debes entender que puedo suprimir este asunto debido a tu valor. Recuerda, esta es la primera y la última vez. Restringe tus aficiones y deja de acercarte a nuestra propia gente. Ace Saint continuó negociando. Entonces no me acercaré a los nuestros, pero al menos enviaré a una mujer del grupo de Dios. Si es hombre, prefiero no tenerlo. Ya tengo un Katakuri y un Kin en mi barco. Garin Saint cerró los ojos y respiró profundamente, perdiendo por completo su último resto de paciencia. Basta. Parece que te sobreestimé antes. En cuanto a las mujeres, ni lo pienses. Los caballeros de Dios no son tu harén. Como cree que los hombres no son interesantes, pues bien. Para esta misión, la familia no te dará ni un solo soldado extra. Simplemente lleva a esa gente a tu barco y pruébamelo. Después de pensarlo un momento, Ace Saint dijo lentamente. Quiero ver el Gorosei. Abuelo, si no estás de acuerdo, ¿acaso mi fuerza no es digna de ver el Gorosei? Tengo que demostrar mi valía, ¿no? Justo cuando Garin estaba a punto de negarse, la voz de Imu llegó a su mente. Garin, este nieto tuyo es muy interesante. Tráelo a ver a Mu. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Garin Saint, que fue inmediatamente reemplazado por una obediencia instintiva. Un silencio sepulcral dura 3 segundos en la sala. Después de un rato, toda su ira e impaciencia anteriores desaparecieron, y sus ojos se volvieron excepcionalmente tranquilos, tan tranquilos que estaban casi vacíos.
Bien. Su voz era firme, sin ninguna emoción. Sígueme. Darin Saint se dio la vuelta y, sin decir nada más, salió directamente del pasillo. Ace Saint comprendió en un instante. Su objetivo se había logrado de la manera más inesperada. Imu, hermana, cuando alguien está sujeto a tu contrato, su voluntad se somete por completo a ti. En ese momento, Aosoku ya no crecerá. Así que seguro que no querrás comerte este delicioso pastel mío todavía, ¿verdad? La habitación de las flores está situada en las profundidades del castillo de Pangea. Es el lugar donde reside Imu. Sin mencionar a Garin Saint, incluso los Gorosei deben ser convocados por Imu para verla. En ese momento, Garin Saint condujo a Ace Saint por las escaleras alfombradas de rojo. Al final, un trono vacío se alzaba sobre una plataforma elevada, con 19 espadas gigantes clavadas debajo. El vasto salón se encontraba en ese momento en silencio. 5 figuras permanecían en silencio debajo del trono vacío. Garin Saint se detuvo a mitad de los escalones y no avanzó. No habló ni siquiera miró a Ace Saint. Habiendo llegado a este punto, Ace Saint naturalmente no tenía miedo. Después de todo, sabía exactamente lo que estaba pasando. Del contrato entre su hermana pequeña y Muyaral, se puede ver, un contrato debe firmarse voluntariamente para que se establezca. Su fuerza actual ya no era la de una hormiga en aquel entonces. En aquel entonces, sus fuerzas eran escasas. Si se hubiera unido al grupo de Dios sin querer, una vez que no pudiera firmar el contrato y viera a Imu, seguramente sería encarcelado o incluso correría peligro mortal. ¿Y ahora? Si cumpliera bien su parte, incluso podría ganar más poder temporalmente. Y ahora, el sonido dada de los tacones altos llegó desde lejos, claro y rítmico, como si entrara directamente en los huecos de los latidos del corazón de todos. Al escuchar el sonido, Gorosei y Garin Saint miraron con una postura respetuosa unificada. En ese momento, una figura esbelta se acercó al trono vacío y se sentó lentamente. Ace Saint miró el trono, comprendiéndolo en su corazón. Cabello largo azul, un vestido largo negro, rasgos delicados y ojos carmesí. Seguramente, parecía un poco a la princesa Vivi. Imu, en el trono, miró las figuras de abajo, sin mostrar emoción alguna. Garin Saint y Gorosei se arrodillaron directamente en el suelo. Señor Imu. Ace Saint se encontraba frente a la multitud arrodillada, su figura recta y excepcionalmente visible. Se encontró con esos ojos carmesí en el trono. En lugar de miedo, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué veo? Todos se arrodillaron, y es una mujer realmente hermosa. Uno de los Gorosei, San juro, gritó con severidad. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte ante el señor Imu? Los ojos de Imu se giraron levemente y su mirada se posó en la única figura que estaba de pie. De rodillas, o de pie, para Mu, no hay diferencia. Su voz era difícil de distinguir como masculina o femenina, con una mezcla sintetizada de ambos. Cuando esta voz sonó, inmediatamente hizo que San juro, que quería decir más, cerrara la boca al instante. Los despertadores de Aosoku son cada vez menos entre los dragones celestiales. Alguien tan joven como tú con este tipo de fuerza es aún más raro en 800 años. Ace Saint levantó una ceja, no sorprendido por esa extraña voz, y continuó fanfarroneando. Aosoku. ¿Esta cosa? ¿No despierta después de salir al mar y luchar un par de veces? ¿El señor Imu es tan joven? Es inevitable sentir que no hay muchos como yo. En realidad, tengo más curiosidad por saber quién está detrás del Orimu. ¿Puedes decirme cuántas existencias en este mundo aún no conozco? Sus palabras fueron claras. Oye, solo me hago el tonto. ¿Pareces una chica de 20 y pocos años? Debe haber alguien poderoso detrás de ti para hacer que el Gorosei sea tan respetuoso. Imu miró a Ace Saint en silencio, con sus ojos tranquilos y sin ondas. Mu es la cima. Todas las cosas de este mundo, la autoridad sobre todos los seres vivos, son dadas por Mu y tomadas por Mu. Ella no se detuvo en el hecho de que Ace Saint se había hecho el tonto, sino que expuso los hechos directamente. Definiendo su propia existencia como la fuente de todas las reglas. Luego continuó. ¿Quieres convertirte en el comandante de los caballeros de Dios? Mu puedes aceptar ahora, permitiendo que tu estatus sea igual al de tu padre. La sonrisa en el rostro de Ace Saint permaneció, pero maldijo por dentro. Mierda, hermanita, tan impaciente.
Luego inclinó la cabeza para mirar a Gorosei arrodillado a su lado, mostrando una mirada de insatisfacción. Antes, realmente pensaba que los Gorosei eran lo mejor de este mundo. Así que pensé que con mis habilidades, al menos debería empezar como comandante. Pero al verte hoy, siento que este puesto de comandante es como costillas de pollo. Sin sabor para comer, pero una lástima tirarlo. Estas palabras fueron claramente un aumento de precio descarado. ¿Quieres usar mi estatus para atarme a un contrato? Solo soy un dragón celestial de Tierra Santa, concentrado en ascender para obtener poder. ¿Y ahora? Soy comandante a regañadientes. Quiero ser uno de los Gorosei, a ver qué haces. Un destello de diversión brilló en los ojos de Imu, como si admirara a una presa luchando en una red. ¿De mal gusto? Sabe que ser comandante de los Caballeros de Dios no es un título vano. Puedes juzgar a cualquier familia y ejecutar a cualquier miembro de tu clan. Azesain sintió los puntos de emoción de Imu, se encogió de hombros y un destello de fingida insatisfacción extrema cruzó sus ojos. Después de un momento, continuó. Señor Imu, naturalmente sé estas cosas, así que estoy dispuesto a ser este comandante. Imu continuó observando a Azesaint, tratando de captar si su insatisfacción era una fachada. Al final, la reacción de Azesaint le puso las cosas difíciles al pequeño Imu. En ese estado, estaba claro que no se podía firmar ningún contrato hoy. Incluso cuando Shanks firmó el contrato en aquel entonces, lo hizo con sinceridad, o más bien, por autosacrificio. Pero las emociones de Azesaint eran claras. Desprecio la posición de comandante. Porque quiero ser uno de los Gorosei, pero si me quiero dar el puesto de comandante, lo tomaré. ¿Pero quieres que lo acepte con gusto? Lo siento, comandante, no me basta. ¿Volver hostil y suprimirlo? Probablemente perdería este peón. ¿Le daría el estatus directamente? El contrato no se puede firmar. ¿Darle un puesto en Gorosei? Eso significaría matar a Satan Saint, y claramente, ella sintió que aún no valía la pena por Ace Saint. Pero pensó en las acciones de Ace Saint y finalmente, habló lentamente. Mu, ve insatisfacción en tus ojos. ¿Qué te parece esto? Mu primero te permitirá experimentar el poder del grupo de Dios. Mu te nombra provisionalmente vicecomandante interino de los Caballeros de Dios. Captura a Shanks en medio año, obtén el primer puesto en la competencia de caza y entonces Mu te coronará personalmente. El objetivo de Imu era claro. ¿No te satisface? Deja que pruebes la dulzura primero y usa su poder para erosionarte poco a poco, haciéndote aceptar voluntariamente el contrato de Mu. Cuando su voz bajó, Gorosei y Garin Saint miraron a Ace Saint al unísono. Y en ese momento, los puntos emocionales de todos los presentes alcanzaron el objetivo. Sistema detectado, los puntos de emoción de Imu y Gorosei han alcanzado el objetivo. Imu. 12.000 millones Saint Topman Wakuri. 5,4 mil millones, Saint Tambaro Nube Nusjuro. 5,2 mil millones. San Marco Marte. 4, 5 mil millones, San Pastor Júpedro. 4, 3 mil millones, Santo Satán. 4, 0 mil millones. Extrayendo el 2% de la fuerza integral de cada objetivo, obteniendo 700 millones de poder de combate. Poder de combate base actual. 6,73 mil millones, poder de combate integral. 8, 13 mil millones. Azesaint sintió esta poderosa fuerza surgiendo en sus extremidades y huesos. Haciendo su haki aún más denso, no pudo evitar curvar sus labios. Levantó levemente la cabeza, su mirada recorrió a los Gorosei con sus diversas expresiones y finalmente volvió a mirar a Imu. ¿Actuando? Señor Imu, parece que aún no confía en mi fuerza. Luego suspiró y se inclinó ligeramente con cierto respeto. Entonces primero le agradeceré al señor Imu. Ese tío mío traidor, he querido conocerlo desde hace mucho tiempo. ¿Y la competencia de caza? No creo que el primer puesto sea difícil. Parece que solo alcanzaré un estatus más alto si demuestro verdadera habilidad. Imu se sentó en el trono vacío. No se enojó con la respuesta de Ace Saint, que era respetuosa en apariencia, pero arrogante por dentro. Su voz, confusa, era tranquila y sin sobresaltos. La confianza nace de las acciones y los resultados, no de las palabras. El rol de actor es un escenario. Mu lo usará para ver claramente qué estatus merecen tus verdaderas habilidades. Ella dio a entender que el llamado estatus superior todavía era una recompensa que podía dar. La iniciativa nunca había abandonado sus manos.
Ve y cumple con tu deber, caballero de Dios. Por supuesto, Imu todavía sentía que Ace Saint tenía el poder de combate para derrotar a Big Mom. Si ella supiera que el Ace Saint de hoy ya poseía un poder aterrador que excedía por muchas sus estimaciones, una se pregunta si todavía estaría tan tranquila. Ace Saint mantuvo esa postura respetuosa y se inclinó para aceptar la orden. No defraudaré tus expectativas. Honestamente, la fuerza del Gorosei varía de persona a persona y las opiniones diferentes, así que creo que este poder de combate combinado con un cuerpo inmortal es bastante razonable. Después de que Ace y Garin se retiraron, la sala de las flores volvió a ese silencio que lo consumía todo. Un momento después, Imu, encima del trono vacío, se levantó lentamente y habló una vez más antes de partir. ¿Qué pensáis todos? La sala de las flores quedó en un silencio sepulcral. Tras un momento, San Oscuro susurró. Un joven insolente que confía en su poderoso talento. Sin sentido del decoro. Saint Arcuri dijo fríamente. No debería ser rival para Shanks, pero Shanks no lo matará. ¿Lorimu planea debilitar su espíritu? La voz de San Marte era profunda. ¿Cómo se puede comparar la fuerza de Pelirrojo con la de Charlotte Linlin? A ese mocoso aún le falta fuerza. Si la misión fracasa, regresará obedientemente y afrontará la realidad. San Satanás permaneció en silencio, sin expresar su opinión. Pensó. ¿Capturar a Shanks? Si de verdad lo hace, mi posición, no, tengo que hacer algo. Después de todo, en términos de fuerza, él era el más débil, y su estatus entre los Gorosei también era el más bajo. Estaba realmente preocupada porque su posición era insegura. La figura de Imu se había disipado por completo y las últimas palabras resonaron en el vasto salón. A Mu solo le importa lo que finalmente pueda cosecharse. En cuanto al resto, ocúpense ustedes mismos. Los Gorosei se retiraron en silencio, con San Satan caminando detrás, con pasos pesados. En el salón de los caballeros de Dios, Garin Saint se sentó en el asiento principal, con Shamrock sentado debajo de él. Junto con Gunko y Somaz de los caballeros de Dios. En ese momento, Saint Ace estaba sentado frente a su padre, apoyado perezosamente en la silla. La última vez que estuve aquí ni siquiera tenía derecho a sentarme. Garin Saint cerró los ojos para descansar, como si no hubiera escuchado. La mirada de Shamrock cayó sobre Saint Ace. La última vez. La última vez solo era un pedazo de basura que necesitaba la protección de la familia. Ahora, sigue siendo una molestia que necesita la gracia del señor Imu para que te conceda un título interino. La sonrisa de Saint Ace permaneció inalterada mientras cambiaba de tema. Anciano, ¿aún quedan plazas libres en los palacios del castillo de Pangea? No pienso ir al Nuevo Mundo de inmediato. Si regreso a mi palacio original y vivo junto a miembros esos comunes del clan durante los próximos días, dañaré la reputación de nuestra familia. Los párpados de Garin Saint se movieron levemente. Estas palabras realmente tocaron una fibra sensible en el sentido de jerarquía y prestigio de los dragones celestiales. Siempre ha habido vacantes en el castillo Pangea. La familia no permitirá que un vicecomandante interino del grupo de Dios regrese y se apresure a ocupar un palacio común y corriente. El tercer palacio, al sureste. Recuerda, este es el tercer palacio de la familia. No haya vergüenzas a la familia. Shamrock frunció el ceño. Naturalmente, comprendió lo que quería decir su padre. El señor Imu había hablado. El puesto de vicecomandante ya era un hecho consumado. La única diferencia era cuando Saint Ace le pondría esos grilletes finales. Al concederle el tercer palacio por adelantado, su padre estaba cumpliendo con el acuerdo de Imu, para estabilizar este importante peón y establecer orden dentro de la familia con anticipación para evitar disturbios futuros. El tercer palacio, no creas que solo porque lo tienes puedes sentarte seguro. Si te caes, no estará ahí para limpiar tu desastre. Antes de que Saint Ace pudiera decir algo más, Garin Saint continuó. Bien, ya que Ace es ahora el vicecomandante del grupo Dios, debería familiarizarse con el poder que tiene en sus manos. Luego, ve y soluciona el asunto de Santa Troy y Santa Dylan. El tercer palacio. La sonrisa de San Ace se ensanchó. Suena bien. Entonces, San Troy y San Dylan, ¿qué hicieron que requirieran que un caballero de Dios lo maneje personalmente? Garin Saint volvió su mirada hacia él, su expresión profunda e inescrutable. Lo sabrás cuando llegues. Ve primero a ver tu nuevo palacio. No hay prisa.
Saint Tace ascendió, sus ojos se dirigieron a la joven Gunko, que vestía ropa interior por fuera, y dijo casualmente. Entonces haré que Gunko me acompañe más tarde. Las venas de la frente de Garin Saint se hincharon ligeramente. Su nieto. Sigo pensando en Gunko. Sin embargo, un vicecomandante sí tenía la autoridad para movilizarlo. Miró largamente a su nieto. Su voz no mostraba emoción alguna. Gunko, acompáñalo. Gunko, que estaba como una estatua, finalmente tuvo una ligera reacción. Ella ascendió de manera casi imperceptible, todavía sin decir palabra, y ni siquiera miró a Saint Tace. Sin embargo, dijo Garin Saint cambiando el tono, recuerda tu estatus y recuerda el de ella. Los asuntos oficiales tienen límites. La sonrisa en el rostro de Saint Tace finalmente se volvió un poco más genuina, y se acercó levemente. Por supuesto, siempre he sido el más respetuoso de la ley. No dijo nada más y se dio la vuelta para salir del pasillo. Gunko lo siguió en silencio. Al ver su espalda alejarse, Shamrock solo pudo suspirar con impotencia, pensando. Mi hijo bribón, espero que conozcas tus límites. Gunko no es un miembro de clan tan despreciable como Yeren. Archipiélago Sabaody Grove 1, casa de subastas humana. 300 millones. El sonido de las pujas era especialmente penetrante en el aire opresivo. El sudor perlaba la frente del subastador mientras observaba al dragón celestial en la sección Big con un casco burbuja. Santa Thatcher Maya. El rostro del hombre se tornaba cada vez más sombrío. La razón fue que alguien realmente se atrevió a pujar contra él por la sirena que le interesaba. 400 millones. La voz de Nami volvió a sonar desde un rincón de la última fila, superando una vez más el precio ofrecido por el dragón celestial. Todo el público guardó un silencio sepulcral. Incluso el subastador olvidó secarse el sudor. Atreverse a pujar contra un dragón celestial ya era buscar la muerte, y ni hablar de seguir subiendo el precio después de que Santa Maya estuviera claramente furiosa. En la pecera, una sirena de 8 años llamada Judy se abrazaba a su cola, con los ojos llenos de miedo y confusión. No podía entender los números, pero podía sentir la malicia y la codicia de las personas presentes, especialmente del hombre que llevaba el casco de burbuja. El rostro de Santa Maya se ensombreció por completo. 400 millones de bayas. ¿Solo para una joven sirena? Esto ya no era una simple oferta. Era una provocación flagrante. El agente del CP0 detrás de él dio un paso adelante y susurró. Su Alteza, ¿necesita que la investiguemos? Cállate. Gruñó Santa Maya, interrumpiéndolo. Tenía la mirada fija en Nami. No era tonto. La familia ya le había notificado el regreso de Sanace, quien derrotó a uno de los 4 emperadores. Aunque ella era solo una de sus colecciones, estaba claramente autorizada. Pero si hoy tuviera que dar marcha atrás, intimidado por el dinero y la reputación de una mera colección, ¿dónde estaría la cara de la familia Thatcher? ¿Qué pensaría la tía Maffei de él? Gritó un precio de nuevo. 500 millones de bayas. Luego volvió a mirar a Nami. Vamos. Déjame ver exactamente cuántas bayas vale el favor de tu amo. C5, 500 millones de berríes. ¿Hay alguien más alto? La voz del subastador temblaba incontrolablemente. Esto era realmente mortal. ¿Quién no lo vio? Uno era un dragón celestial, y el otro, una colección autorizada por un dragón celestial. 600 millones. Nami se puso seria y volvió a gritar el precio. Después de todo, la última vez con Kamie, había sido reprimida por el dinero de un dragón celestial. Aunque esta vez no conocía a la sirena, quería salvarla. Si gastaba demasiado dinero, en el peor de los casos, tendría que servilismo por un día. Muy bien. Santa Maya se rió de repente. 600 millones de berries por una joven sirena. ¿Tu amo te dio tanto coraje? Agarradla. Debe estar malversando los bienes de su amo. Al oír esto, los 2 agentes del CP no reaccionaron de inmediato. Sus miradas oscilaron entre el rostro de Nami y el emblema de la familia Figarland en su mano. Confiscar una colección autorizada para llevar tal ficha no era muy diferente a provocar directamente al amo que estaba detrás de ella. Y su amo era notoriamente feroz, habiendo matado recientemente al agente CP de Saint Charles. En lugar de intimidarse después de recibir la orden, Nami se enderezó la espalda. ¿Malversación? Mi amo dijo que quería una sirena de alta calidad.
¿Cómo podría ser malversación si le ayuda a pujar por ella con todas mis fuerzas? Santa Maya reprimió su ira y su tono era gélido. Este pez no vale ni 600 millones. Ya no lo quiero, pero sospecho que estás abusando de la confianza de tu amo. Como miembro de mi clan, tengo la responsabilidad de disciplinarte en su nombre. No te preocupes, no te haré nada. Pero Ace tendrá que venir a mi casa a recogerte. Después de hablar, miró a la gente del CP que estaba a su lado y dijo en voz baja. ¿Por qué no la han capturado todavía?